Muy buenos días, me llamo Genesis Parra y le voy a hablar sobre el conflicto. El conflicto es una situación en la que dos o más personas que están de acuerdo en el modo de actuar de un individuo o un grupo. También los conflictos pueden agruparse según distintas características, cada una de las cuales presentan un rasgo distinto. Su reconocimiento es de capital importancia para definir tanto su abordaje como su eficiente resolución. La característica es según el número de participantes, mínimo de 2 participantes o múltiples, como en el caso de los problemas comunitarios, cuando características las partes son más de 2, tienen a formarse alianza entre ellas, lo que debe tenerse en cuenta para la adecuada conducción del proceso de resolución. También está la solidez frente al interno. Si los participantes tienen diferencias graves entre sí, esto puede ser más difícil de encarar que los problemas que tienen con toda la parte. Otra característica, con cantidad de cuestiones a negociar. Las cosas importantes que hay que investigar para abordar un conflicto es determinar cuáles son los temas que se van a tratar. Dado en cuenta más temas están en juego, más difícil será la elaboración positiva del mismo. Por ejemplo, si una escuela está en su trabajando sobre el rendimiento de los alumnos, habrá que tener en cuenta los niveles de violencia en la misma, la experiencia del plantel docente, entre otras cosas. La probabilidad de las relaciones. En nuestras vidas y en los grupos o instituciones hay una gama muy amplia de relaciones en función sobre su pertenencia intensa, etc. Por ejemplo, de relaciones perdurables son las familiares. Pueden divorciarse los cónyuges, pero los hijos dan probabilidad a la relación, aunque sean en otros términos. En definitiva, serán abuelos de los mismos nietos. La necesidad impasuaria o el alcance de un acuerdo. Todos los conflictos tienen el mismo grado de necesidad de alcanzar un acuerdo. Cada caso tiene su tiempo. Los mismos están determinados por el contenido de la que se discute o por el que tienen tiempo internos de cada parte o por el daño personal o institucional que puede producir la demora. Otra característica es la que negocian en conflicto la necesidad de aval. Esta característica apunta a la independencia de la decisión de cada quien encarna una negociación. Encontramos conflictos donde las partes tienen autonomía total sobre lo que dicen, y otras donde el que negocia tiene representados a que a su vez son sus mandantes que tienen que ofrendar sus propuestas o el acuerdo de pacto de la primera instancia a los negociadores. Lo que resuelvan serán vinculados o no. Al abordar un conflicto debemos saber si el pacto será vinculante o no. Por ejemplo, si está en instancias judiciales, la homologación lo convierte en vinculante para las partes. La posibilidad para intervención de terceros. Por cualidad del conflicto puede ser factible o la intervención de terceras imparciales. Por ejemplo, cuando están en juego los valores más difíciles en un tercero mediante o colabore como negociador. La causa del conflicto condiciona la participación entre los mismos, teniendo otra característica que la vamos a ver. El conflicto de cambio de conducta o propuesta de otros caracteres. Necesidad de cada una de las partes. Intereses encontrados de cada uno. Percepciones no sensorial
o sea, lo que se pueda recibir y dar. Conciencia de cada una de las partes involucradas y el tercero en solucionar el conflicto. La posición y objetivo. La fuente del conflicto. Están las percepciones. Esencialmente percibir es plantear hipótesis cerca del comportamiento de una persona o de la situación de interés. Y esto es porque no de los principios de nuestra vida cotidiana, es predecir conducta, pensamiento y sentimientos y acciones de las demás personas. Las emociones. Las emociones pueden agruparse en términos generales de acuerdo con la forma en que afecta nuestra conducta, si nos motivan a presionarse o evitar algo. La comunicación. La conversación juega el papel primordial en el surgimiento del conflicto y en los comportamientos que se siga al emplear las estrategias para la solución que se pueda presentar. Las situaciones de conflicto están la actividad, la necesidad económica, las necesidades sociales, las necesidades políticas, las diferencias culturales y diferentes tipos de modos de vida. También el conflicto puede ser dividido en 3 fases sucesivas, antes y después de un ciclo de violencia, separados entre sí por la ruptura, la posibilidad y el alto y el fuego. Lógicamente, no todo el conflicto tiene que desembocar en enfrentamiento físico. La prevención tiene un objetivo: transformar la existencia de interés incompatible entre las partes y en estos positivos para todos los implicados. Otra es ante la violencia. La tarea es conseguir en esta primera fase, antes de la violencia, se aclara impedir la tentación de utilizar violencia directa como medio de zanjar las diferencias. Durante la violencia, cuando la violencia se desata como consecuencia de un conflicto, la tarea principal es pararla, porque la violencia es preservar en sí misma cuando aparece cuando un conflicto sea más difícil de manejar y consecuencia de encontrar vías de solución. Y por último, la estrategia para el abordaje del conflicto es transferir, rendirse a alguien, dejar de oponerse, cesar, disimular resistencia, cesar, disminuir la resistencia, ceder. La estrategia de ceder se recomienda cuando comprendemos que estamos equivocados o cometimos un error. Esto no es de lo más autoridad en lo futuro. El asunto más importante de otras partes para nosotros y el costo que tenemos que pagar no es significativo, sino así como para obtener aceptación en asuntos. Inacción. Retiro, inacción. Estas dos estrategias de comportamiento implican la conclusión de un conflicto sin resolver los asuntos más controversiales que lo causaron. El retiro se refiere a una situación permanente. La inacción se refiere a una maniobra temporal con la intención de ganar tiempo para desarrollar una posición fortalecida. Cooperar. Un conflicto de estrategia de cooperación implica que si solo de las partes llegan a un acuerdo, se obtiene un resultado favorable para ambas partes. De lo contrario, el resultado será una pérdida para ambas. Esto es lo que significa la ganancia, pero no para uno. Significa ganancia para el otro, que es lo que significa pérdida para ambas partes. Y pérdida para el otro. La cooperación es la única salida para la salida provechosa para ambas partes. Es distinto en conflicto mixto, pues al existir los elementos de un conflicto de suma cero. Al cooperar, las partes distribuyen los gastos de beneficio, es decir,
Al cooperar obtienen los mejores resultados al que no cooperar. Sin embargo, al cooperar, de cierta manera, los beneficios para una de las partes serán mayores que la otra, y al cooperar de manera distinta, los beneficios para la segunda parte serán mayores que la primera. Ambas partes ganan o pierden conjuntamente, pero las recompensas respectivas son distintas a cada una de las partes. Eso es todo. Muchas gracias.